Hola hermanitos, bendiciones para todos. Hermanos, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura y el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la fe? Vamos a reflexionar un poquito sobre la virtud de la fe. En Hebreos capítulo 11, verso 1, la fe es como aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Palabra de Dios. Aquí encontramos, mis hermanos, una definición sobre la fe. Dice, la fe es como aferrarse a lo que se espera. Es estar aferrado a lo que esperamos. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Es la seguridad de cosas que no podemos ver. Estamos seguros que creemos en esas cosas que no podemos ver, pero estamos seguros, ¿por qué? Porque nos las dice nuestro Señor, porque es Dios mismo el que nos las revela. ¿Se dan cuenta, hermanitos? Por eso dice que el hombre de fe se aferra a las cosas que no se ven, a las cosas espirituales, a las cosas invisibles. Y el hombre que no tiene fe se aferra a las cosas que se ven, o sea, a las cosas terrenales, a las cosas pasajeras. ¿Se dan cuenta, hermano, la diferencia entre el que tiene fe y el que no tiene fe? Por eso, hermanitos, vamos a ver lo que nos dice también San Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, del 17 al 18. No se pueden equiparar esas ligeras pruebas que pasan a prisa con el valor formidable de la gloria eterna que se nos está preparando. Nosotros, pues, no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque las cosas visibles duran un momento, pero las invisibles son para siempre. Palabra de Dios. Aquí escuchamos, hermanos, también algo muy interesante, algo muy importante que nosotros debemos de entender. Dice San Pablo, nosotros pues, o sea, los cristianos, porque habla en plural, nosotros los hombres de fe, no nos fijamos, dice, en lo que se ve, sino en lo que no se ve. ¿Se fijaron que dice, nosotros no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven? ¿Cuáles son esas cosas que no se ven? Las cosas espirituales, las cosas invisibles, todo aquello que nuestro Señor Jesucristo nos ha revelado a través de su palabra, de la otra vida, de la vida eterna. Son las cosas que no podemos ver, pero el hombre de fe está aferrado a esas cosas. ¿Por qué? Porque el que nos las está diciendo es Dios mismo, hermanos. Y por eso dice San Pablo, porque las cosas visibles duran un momento, pero las invisibles son para siempre. Esas cosas invisibles que no vemos, por ejemplo, la vida eterna, lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en el Apocalipsis, donde ya no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá sufrimiento, en donde estaremos saciados, ¿sí?, del amor de Dios. La plenitud del amor. Son cosas que no podemos ver, pero que ahí están, porque nos las está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanitos, vamos a ver lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 143. Por la fe, el hombre se somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios con todo su ser. El hombre da su asentimiento a Dios, que se revela. La Sagrada Escritura llama a obediencia de la fe a esta respuesta del hombre a Dios que revela. ¿Escucharon, hermanos, lo que es la fe? En el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 143, nos está diciendo que por la fe el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser se somete. Y el hombre dice, acepta a ese Dios tal y como es.
Por eso dice, da su asentimiento a Dios que se revela. Ese Dios que se nos ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. Ese Dios que nos habla a través de su palabra. Dice, la Sagrada Escritura llama obediencia de la fe a esta respuesta del hombre a Dios que revela. Cuando nosotros le damos una respuesta también a ese Dios que se nos ha revelado. Y dice en el Catecismo, también en el numeral 143, la fe es someterse a la palabra escuchada por su verdad, que está garantizada por Dios, la verdad misma. ¿Escucharon, hermanitos? La fe es someterme a la palabra escuchada por su verdad, que está garantizada por Dios, la verdad misma. Entonces, la fe verdadera es someterme, es creer en esa palabra que he escuchado, esa palabra que se ha revelado a través de Jesucristo nuestro Señor, la palabra eterna del Padre. Cuando nosotros nos sometemos a esa palabra escuchada, sometemos toda nuestra inteligencia, toda nuestra voluntad a esa palabra, estamos manifestando que tenemos fe, que creemos. Por eso le vamos a hacer caso a esa palabra, le vamos a obedecer, porque vamos a confiar plenamente en esa palabra revelada. ¿Se dan cuenta, hermanitos? La fe de la que nos habla la Sagrada Escritura y el Catecismo de la Iglesia. Someterme a la palabra, esa es la fe, ¿sí? Escuchada por su verdad, que está garantizada por Dios, la verdad misma. O sea, es que esa palabra está garantizada por Dios mismo, porque Él es la verdad, Él es la palabra. Ahora, hermanitos, vamos a reflexionar un poquito sobre, también en Mateo, capítulo 8, verso del 5 y siguiente. Dice, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un capitán de la guardia suplicándole, Señor, mi muchacho está en cama, totalmente paralizado, y sufre terriblemente. Jesús le dijo, yo iré a sanarlo. El capitán contestó, Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. Pues yo que no soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le digo a uno, vete, él se va. Y si le digo a otro, ven, él viene. Y si ordeno a mi sirviente, haz tal cosa, él la hace. Jesús se quedó admirado al oír esto, y dijo a los que le seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Palabra del Señor. Aquí, mis hermanos, podemos nosotros darnos cuenta que nuestro Señor Jesucristo alaba la fe de este capitán, porque Él creyó en su palabra. ¿Se dan cuenta? Por eso Jesús alaba esa fe. Dice que no he encontrado a nadie con tanta fe en Israel como la de este capitán, que le dice, Señor, pues yo que soy un capitán, o sea que soy un humano, tengo soldados a mis órdenes, y cuando digo una palabra, ellos me obedecen, hacen lo que yo les mando. Pues ahora tú, que eres Dios. ¿Se dan cuenta, hermanitos? Allí podemos nosotros darnos cuenta de lo que nos está diciendo la Sagrada Escritura. Cuando nosotros tenemos fe, le tenemos que obedecer también a nuestro Señor Jesucristo, a Dios que se nos está revelando, a ese Dios que nos está hablando a través de su palabra. Y así como esos soldados están atentos a las órdenes de su capitán y le obedecen, pues ¿qué tendríamos que hacer nosotros como cristianos? También estar atentos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo y obedecerle. Si le obedecemos a los hombres, si confiamos en los hombres, ¿por qué no confiamos en nuestro Señor Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre? ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo muchas veces nada más nos quedamos con una fe humana? Ponemos nuestra confianza en las criaturas, confiamos en los demás, pero cuando se trata de confiar en Dios, de creer en Dios, de poner toda nuestra confianza en Dios,
y en su palabra. Porque a Él no lo vemos, porque es invisible. Pero dice, las cosas invisibles son las que duran para siempre. ¿Y por qué a Él no le creemos? Pues esa es la fe, hermanitos, de la que nos habla la Sagrada Escritura. Someter nuestra inteligencia y nuestra voluntad a esa palabra que se nos ha revelado y que es el mismo Cristo nuestro Señor. Bueno, hermanitos, ojalá que hayas entendido, que hayas comprendido algo sobre la verdadera fe de la que nos habla la Sagrada Escritura y el Catecismo de la Iglesia Católica. El hombre de fe se aferra a las cosas espirituales, a las cosas que no se ven, a las cosas celestiales. El hombre que no tiene fe se aferra solamente a las cosas que se ven, a las cosas que se acaban, a las cosas de aquí de la tierra. Hermanito, ánimo y que Dios te bendiga.